Adelante, por favor. Los invitamos a sentarse. Las presentaciones respectivas las hará el director de CONACYT, el doctor Raúl Martínez. Y del Centro de Perfeccionamiento y Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, del Ministerio de Educación de Chile. En segundo lugar, nos acompaña también don Carlos Enrique Calderón, quien es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile. Se desempeñó como gerente general de la Corporación de Educación Municipal de la Comuna de Maipú, en Santiago, y el Centro de Investigación MIDE de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente él ejerce sus labores como director ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación de Chile. Y en tercer lugar, don Carlos Veas Gamboa, secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Privada, FIDE. La modalidad que vamos a utilizar va a ser que cada uno de nuestros invitados va a contar con 15 minutos para hacer una exposición acerca de este tema, educación de calidad con inclusión. Para este efecto contamos aquí con un recordatorio que va a ir una cuenta regresiva que nos va a ir indicando cuánto tiempo les queda, y con posterioridad a las presentaciones de cada uno de ellos vamos a dar la oportunidad de que el público asistente pueda formular algunas preguntas para debatir este tema que, repito, es fundamental y central. El orden de intervención, vamos a comenzar con el doctor Carlos Veas, en primer lugar. En segundo lugar, don Carlos Enrique. Y en tercer lugar, con la señora Violeta García. Don Carlos. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco a la CONACYT esta invitación que nos ha hecho para exponer sobre un tema tan importante como el que tenemos en este momento, puesto que nuestro país está enfrentado a una de las reformas educativas más importantes y trascendentales que nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Esto significa todo lo que es la reforma de la inclusión, que inicialmente no se llamaba así, era la reforma del copago, la selección y el lucro, y que posteriormente pasa a llamarse el tema de la inclusión. Mi opinión es que la inclusión es algo más que eliminar la selección, el copago y la selección. Es un problema mucho más complejo, es
una gran reforma, digamos, que modifica a la escuela en su totalidad. Las reformas que nosotros tuvimos anteriores fue inicialmente una reforma del currículum, la que empieza en el año 1996. Anteriormente tuvimos una reforma administrativa que fue la descentralización. Las escuelas pasaban desde el Estado a organismos intermedios del Estado como eran las municipalidades. Pero hoy día tenemos una reforma que afecta a toda la escuela en todos sus aspectos. Afecta a la escuela desde el punto de vista del proyecto educativo. No es lo mismo una escuela inclusiva que una escuela que no incluye. No es lo mismo tener un currículum, no es lo mismo tener una práctica pedagógica, una administración, una gestión escolar para una escuela que no incluye a una escuela inclusiva. Desde este punto de vista estamos impelidos a una reforma sobre la cual no hay duda, una reforma que nuestra sociedad necesita, una reforma sobre la cual no hay duda, no hay dos opiniones sobre su pertinencia y sobre la necesidad de hacerla. El tema que se nos presenta fuertemente para las escuelas es el cómo. ¿Cómo es que convertimos a una escuela para que se convierta en una escuela inclusiva y además de calidad? Bueno, algunos han dicho que se trata de un desafío. Yo diría que es algo más que un desafío. Yo creo que es un problema, y un problema profundo y amplio, sobre el cual no hay una virtualidad de praxis anterior a la cual nosotros pudiéramos acudir y decirnos, mire, aquí así se hace, así se reconvierte una escuela inclusiva y además de calidad. Por lo tanto, tenemos que experimentar. Y desde el punto de vista, hay que tener presente algunas experiencias que se han llevado en Chile sobre escuelas efectivas y de calidad. Las escuelas efectivas son aquellas escuelas que cumplen con los objetivos propuestos, y dentro de eso está la calidad. Hay varios estudios que se han hecho sobre estas escuelas inclusivas y efectivas de calidad que tenemos en nuestro país, y son pocas, no son muchas, pero sobre las cuales nosotros podemos rescatar algunos antecedentes importantes que nunca será simplemente un copiado o una simple adaptación de esas experiencias a una escuela común y corriente. Primeramente debemos decir entonces que alguna de estas variables habría que decir lo siguiente: los procesos de mejoramiento siempre van a ser graduales. Esto es una característica importante que han presentado todas las escuelas efectivas, que su proceso ha sido gradual y que demanda tiempo. Necesitamos eso. Por eso es que de repente no se compatibiliza ese tiempo y esa gradualidad con la cantidad de proyectos de reforma que se están llevando adelante, que son muy necesarios, pero pareciera ser que el tiempo que se está dando a las escuelas no es el tiempo adecuado. Dentro de este proceso gradual que tiene etapas, ¿cierto? Esas etapas pueden presentar distintos énfasis, distintas graduaciones, pueden presentar dinámicas diferentes, y eso serán características que se estarán presentes en todas las escuelas que inicien este proceso de mejoramiento. Lo otro importante de rescatar es que se necesitan varios años.
En las escuelas que se han estudiado acá en nuestro país, se ha necesitado un promedio de 5 a 6 años. Sobre el mejoramiento educacional y su desafío, ¿qué podemos encontrar ahí? En primer lugar, las escuelas que han mejorado presentan un liderazgo escolar permanente. En la literatura nacional y universal se ha llegado al consenso que no hay procesos de mejoramiento sin un liderazgo. Podrá ser un liderazgo centralizado, un liderazgo distribuido, un liderazgo lateral, puede tener todas las características que presenta la teoría del liderazgo, pero tiene que haber uno que resalte en esto. Y resulta que el liderazgo en estas escuelas los tienen los directores y los jefes de UTP. Directores y jefes de UTP exitosos significan gente que está presente en la práctica pedagógica, presente en la sala de clase, presente en cada una de las actividades que se están realizando en la perspectiva del mejoramiento. Presente de tal manera de conducir, de tal manera de motivar, de reforzar, de recoger las experiencias valiosas, de experimentar. Y esto es la única manera que estos mejoramientos se vuelvan sostenidos. De repente una escuela puede alcanzar un buen desempeño, un desempeño que se traduzca, por ejemplo, en un buen puntaje CIMSE. Pero lo que se ha demostrado que escuelas que han encontrado este resultado no necesariamente lo han mantenido en el tiempo, donde la sostenibilidad de esos mejoramientos de esos resultados se presenta como una de las variables más importantes en un proceso de mejoramiento. El corazón de estos procesos de mejoramiento que han sido estudiados está en la gestión técnico-pedagógica, con la cual vamos a decir algo. Un segundo punto importante que tenemos es un cuerpo profesional docente sólido. El trabajo de cada docente es el mejor capital que puede tener una escuela. Son los profesores, los articuladores del proyecto educativo de la escuela y de cualquier proceso. Por lo tanto, ese es un capital que hay que protegerlo y dignificar. Esto se ha transformado en un propósito central para la constitución de un cuerpo docente sólido. Dentro de estos elementos que se pueden rescatar de estas escuelas exitosas, tenemos que hay una relación causa-efecto entre la autoestima de los alumnos. En la medida en que los alumnos tienen una mejor autoestima, los resultados van a ser mejores. Por eso que el bullying es uno de los elementos que más retrotraen los resultados y el mejoramiento de los aprendizajes, porque está afectando gravemente la autoestima de los alumnos. Pero también se ha encontrado que es muy importante mantener firme y muy elevada la autoestima de los profesores. Profesores con baja autoestima van a ser profesores con altas barreras de defensa, incapaces de innovar, incapaces de investigar, de modificar su práctica docente. Por lo tanto, la gestión pedagógica debe tener muy en cuenta este problema. Para la constitución de un cuerpo profesional docente sólido,
por lo general hemos acudido mucho a cursos de perfeccionamiento, cosa que es algo que se practica habitualmente y a veces es necesario con algunas observaciones, sí. Pero lo importante para un cuerpo docente sólido es el sentido de misión. Sin un sentido de misión del profesorado, lo más probable es que el profesorado caiga en una rutina. Y un tercer elemento, una comunidad escolar colaborativa. El trabajo colaborativo se ha convertido últimamente en uno de los recursos más potentes para el éxito, para el mejoramiento. Esto es algo que se dice en todas partes, en todos los seminarios, los escritos, los libros, está apareciendo como algo muy importante en este momento de recoger, que es el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo fundamentalmente entre profesores. Pero es necesario que la comunidad trabaje colaborativamente, directores, profesores, padres y apoderados. Y otro elemento que presentan las escuelas exitosas es que existe un trabajo colaborativo entre los alumnos. Algunas escuelas han tomado una decisión que ha dado bastante éxito, que es distribuir el grupo de alumnos de tal manera de sentar a los mejores con aquellos que tienen rendimientos menores, de tal manera de poder ayudar a esos alumnos. ¿Qué características tiene el mejoramiento? Bueno, hay muchos elementos todavía que señalar, pero me voy a quedar aquí para que no me acusen de quitarle el tiempo a los demás. Gracias. Bien, le damos las gracias a don Carlos Bea. La verdad es que el paso del tiempo es implacable. Y a continuación le vamos a pasar la palabra a don Carlos Enrique, quien es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Educación. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días también. Gracias por esta invitación. Saludarnos nos hace bien a todos en esta mañana, donde estamos acá, como yo creo todos los que estamos en esta sala, con mucha pasión por avanzar en calidad en nuestro país y en Latinoamérica. Agradecer a FAEPLA, a todos los colegios privados de Latinoamérica y en especial a todos los colegios de nuestro país. Yo quisiera, como es implacable en el tiempo, trataré también de ir con el mayor rapidez para tocar algunos temas que yo quisiera. Primero, el tema que hoy día está planteado de poder avanzar en nuestro país en calidad está dicho no por el gobierno, no por estudios de investigadores nacionales, sino por la OCDE, por la UNESCO, que anteriormente señalan que en nuestro país tenemos uno de los mayores grados de inequidad y segregación del planeta. Yo solo quisiera poner ese antecedente en términos de que una reforma educacional en Chile, para avanzar en calidad, es imperioso poder hacerse cargo de la inequidad que tenemos en nuestro país. Por tanto, esto no responde solo a una mirada que quiera priorizarse, antojadiza, sino a estudios internacionales como la OECD, un organismo que reúne a los países más desarrollados del planeta, que dice que nosotros como país necesitamos hacernos cargo de equidad para avanzar en calidad. Diciendo eso,
La reforma vocacional que hoy día está en marcha plantea desafíos importantes, pero se hace cargo principalmente lo planteado por UNESCO, en cómo avanzamos en que esto sea un imperativo de derecho de calidad para todos y no solo para algunos, manteniendo en nuestro país el derecho a elegir y en buena hora, pero donde las posibilidades no estén dadas solo para los que podemos pagar versus los que no pueden pagar. Y en ese sentido, una reforma en sí mueve el status quo, cambia las reglas del juego. Y en definitiva, obviamente aquí tiene que ver con cambiar una forma en cómo organizar nuestro sistema educativo. Un sistema educativo que avance en calidad, con inclusión, un sistema educativo que coloque la libertad, pero también con equidad, donde ojalá todos puedan elegir en función de sus convicciones espirituales, teológicas, políticas, doctrinarias o cualquiera fuera, pero no de acuerdo a su posibilidad de pago. Y en esa dirección hay una reforma que avanza en la educación parvularia. No es solo mayores a las cunas, sino que hay estándares que se van a ir implementando en el transcurso del tiempo, un currículum más pertinente para niños. Esto tiene que ver con no escolarizar a temprana edad, pero también con ver aprendizajes centrales para cada uno de los niños y niñas que queremos llevar en ese sentido. Segundo, un proyecto de inclusión, que lo más probable es que los chilenos conocen en mayor detalle, que obviamente fue la no selección, el copago y el lucro, pero también desmitificar que esto no es en contra de los colegios particulares subvencionados, sino más bien tiene que ver con colocar reglas en términos de la no selección. Queremos que no es solo no elijan los colegios, sino que elijan las familias. Esto obviamente, como plantea Carlos, coloca un desafío mayor del sistema educativo que no se soluciona de un día para otro. Por eso es una reforma que se tiene que ir implementando, la disminución progresiva del copago en términos de que las familias puedan elegir y también que los recursos públicos sean utilizados en lo que tiene que ver con el proceso educativo. Esto no coloca en contraposición la educación pública contra la educación particular subvencionada, particular pagada. Somos uno de los países que tiene mayor provisión mixta, no en Latinoamérica, en el mundo. Y segundo, incluso con esta reforma que hoy día está en marcha, vamos a seguir siendo. ¿Qué quiere decir? En buena hora existan colegios particulares subvencionados que vayan avanzando en calidad, en buena hora. Pero también, como la educación pública no es la residual, no es la marginal, sino también va avanzando en estándares en términos educativos. Segundo punto en este momento, tiene que ver con la carga docente. En Chile se va a hacer una inversión a través de una reforma tributaria que desde el próximo año nuestros profesores, porque entendemos que esto tiene que ver con dignificar no solo el reconocimiento social, sino que también en retribuir en términos de mayor remuneración a nuestros docentes. Esto desde julio del próximo año en los colegios municipales y posteriormente de manera progresiva también en el colegio particular subvencionado y también con horas no lectivas. Y por último, un fortalecimiento de la educación pública. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo avanzamos en diversificar, en que las familias puedan elegir en pluralidad de proyectos educativos, pero también colocando en el centro el derecho a la educación en términos de que toda familia pueda elegir independiente de su condición? Obviamente que ustedes me dirán, obvio, cambian las reglas del juego, por lo pronto cambian las reglas del juego, que pretenden ir colocando este tema. Punto en este tema también que quisiera señalar. Las diferencias en Chile. La explicación del resultado en Chile, si uno controla los recursos económicos, son casi inexistentes. Hay muy buenos colegios municipales, particulares subvencionados, particulares pagados. Pero si uno controla los recursos económicos, desaparecen estas diferencias. E incluso un estudio de la Universidad de Chile que entra más en detalle en términos de todos los recursos que reciben recursos públicos, los que lo hacen mejor son los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro. En una segunda línea lo hacen los colegios municipales y en una tercera línea lo hacen los colegios particulares subvencionados con fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que ojalá todos estemos desafiados en hacerlo mejor. Aquí la invitación es para todos, en términos de cómo avanzamos en un proyecto que se va avanzando en construir un derecho de calidad. Hemos avanzado en el país, por lo pronto, UNESCO lo ha dicho, somos los países que nos sentimos muy orgullosos en las cosas que hemos hecho, y eso gracias al esfuerzo de profesores, al esfuerzo de la familia, al sector público, al sector particular subvencionado, al sector particular pagado, a la sociedad civil, a los padres apoderados. Pero también tenemos que decirlo que tenemos muchos temas pendientes porque en Chile, a donde hoy día, en el siglo XXI, 2016,
dependiendo de dónde nacemos, son las oportunidades que tenemos. Un país, usted me dirá, un país como Finlandia igual tiene inequidad, pero no es la inequidad que hoy día como nosotros tenemos en nuestro país. Por tanto, tiene que ver cómo construimos una ruta, una trayectoria para que un sector público, particular subvencionado, particular pagado, con cierto tipo de reglas, todos vayan avanzando, pero principalmente para que los que tienen menos tengan mayores posibilidades. Y en ese sentido, y lo decía muy bien Carlos, yo creo que esta es una de las reformas más ambiciosas, que claramente coloca una atención sobre el sistema escolar. En la década del 90 fue el currículo, los cambios, distintos programas que colocaron una reforma en términos del mejoramiento educativo. Pero también hay una reforma que tiene que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad, que coloca, y esto fue enviado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, fue aprobado en el gobierno del presidente Piñera y se implementa en este segundo gobierno de la presidenta Bachelet en términos de colocar el centro de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un cambio de paradigma en términos de la construcción de calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad cree que independiente de la escuela municipal, particular subvencionada y particular pagada, es ella la que construye calidad con el apoyo de su comunidad, del entorno, del país. ¿Por qué lo quiero decir? Porque releva la unidad escolar en función de un proyecto educativo que ojalá vaya teniendo mayores atribuciones, autonomía para poder ir desplegando estas capacidades. Y esta reforma no se contrapone con este tema. Obviamente que hay que ir alineando distintos elementos y esto tiene su complejidad. ¿Y para qué hacemos esto? Lo decía, lo dice el informe de UNESCO, lo dice el informe también de Naciones Unidas. ¿Cómo trabajamos para que la educación de calidad no solo sea conocimiento? Esto no es solo prueba estandarizada. En nuestro país tuvimos una locura, que somos los países del mundo que tenemos más evaluación estandarizada. No en Latinoamérica, que en Latinoamérica los países tienen bastante pocas evaluaciones. En el mundo, que creímos que la evaluación estandarizada por sí sola iba a ser la mejora. En los años anteriores pasamos de 6 evaluaciones a 17 evaluaciones. Nosotros creemos que la evaluación estandarizada ayuda, pero no es el foco del proceso educativo. Y en ese sentido es cómo detonamos conocimiento, valores, habilidades y destrezas para alcanzar un desarrollo espiritual, afectivo, artístico, físico, global, para este proceso de educación mayor que queremos lograr. Por tanto, nuestra convicción es un proceso de calidad que se construye con mejora. ¿Qué quiere decir esto? Todos debemos y podemos mejorar. Segundo, que la evaluación es muy importante. Si yo quiero bajar de peso y me subo a la pesa 20 veces y no hago nada, de nada sirve, pero es un elemento central para la mejora de aprendizaje. Tercero, un equilibrio entre la evaluación externa e interna. Esto requiere una profesionalización del establecimiento. Cuarto, queremos cooperar. Aquí no nos sirven solo 100 colegios buenos en el país, necesitamos 12.000 colegios de calidad y ese es el desafío que no se construye en un año ni en 5, es un desafío a largo plazo. Un balance entre el apoyo y la evaluación, no a los rankings porque no, tenemos más información que nunca, todos pueden luchar a toda la información, pero el foco de la política pública no tiene que estar en ese ranking, sino más bien en la información que hace sentido para la trayectoria de mejoramiento de los conseguir escuelas. Y por último, las expectativas de mejora que necesitamos que todos podamos tener para poder avanzar en esa dirección. La evaluación que hemos planteado en nuestro país empieza a ser carne. Estamos haciendo este giro también en ese sentido, en que antes teníamos los resultados Simpson, hoy día tenemos los indicadores de desarrollo personal y social, tenemos participación, convivencia, autoestima, participación, lo que tiene que ver con una mirada mucho más amplia. Y en esa dirección hemos ido innovando principalmente para aportar a que los colegios pudiesen hacer mejor labores. Y hemos encontrado que la escuela sí marca la diferencia. Lo decía muy bien Carlos. Controlando por grupos socioeconómicos encontramos 7 factores. Estas son nuestras innovaciones, pero hay 7 factores que marcan la diferencia. Es lo central y marca la diferencia. Segundo, un ambiente de respeto, en cómo nos respetamos entre profesores, profesor-estudiante, estudiante al profesor, el padre al mismo profesor. Tercero, un liderazgo directivo, pero que no es solo estratégico, no es solo pedagógico, sino es estratégico. Hacia dónde va el establecimiento educacional es parte de la solución y no del problema. Cómo lleva a sacar lo mejor de su grupo de profesores. Cuarto, fomento de las estrategias de evaluación y las estrategias pedagógicas. Cómo realiza un trabajo colaborativo. Quinto, retroalimentación docente. ¿Qué quiere decir esto?
que no solo califica al profesor, sino que se dedica al proceso de aprendizaje, aprende de su error, se preocupa de la forma en que va aprendiendo. Padres involucrados, ¿cierto? Y por último, estudiantes que leen en el colegio y también fuera del colegio. Estos son nuestros, en este caso también los tiene UNESCO, pero son nuestros factores asociados a mayor aprendizaje en Chile, que tenemos evidencia, que marcan la diferencia y que son colegios en todas las dependencias que tratan de hacer el mejor avance en esa dirección. Tenemos un tema en lectura. ¿Por qué lectura? Porque lectura no es la habilidad central, pero es habilitante para todos nuestros niños. El país hoy día tiene un tema en lectura, nuestros niños están leyendo menos y es necesario que podamos avanzar en esa dirección. Ahí están los resultados, pero necesitamos hacernos cargo. Y por último, yo quisiera invitarlos a todos, al menos los chilenos, que vamos a tener la oportunidad de una evaluación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Una evaluación que está al servicio del colegio, que es voluntaria, que coloca en el centro del estudiante para que mejoremos. Esto no es punitivo, esto tiene que ver con un resultado para el estudiante, por habilidades inmediatas. ¿Para qué? Para poder mejorar. Nosotros creemos que todos podemos y debemos mejorar, y en ese sentido yo tomo lo que se ha planteado acá, no solo de preocuparnos, sino que de ocuparnos en este proceso de mejora, como cada uno independiente que está en una posición, en un lugar, en un colegio, más allá de representar algún interés corporativo muy válido, somos parte de la solución en nuestro país. Necesitamos dar un paso sustantivo para avanzar en calidad, en los cambios requiere de todo, y obviamente que yo creo que todos ustedes, independientemente del lugar donde estén, pueden aportar un granito de arena para que avancemos en esa dirección. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Enrique por su exposición. Invitamos a nuestra última panelista, la señora Violeta Arancibia, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Chile. La cambio, ¿no? Aguanta. ¿Tú estás grabando ya? Muy buenos días, Sí, y bueno, para aquí ya son muy buenas tardes, no, todavía es muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, feliz de poder participar en este encuentro. Me gusta el tema que se puso como eje, la inclusión con calidad, o calidad con inclusión, porque creo que una de las cosas que hay que hacer es no solamente reflexionar a partir de las políticas públicas que se están realizando, que por lo menos desde mi experiencia son siempre en términos muy generales. A mí lo que me gustaría más centrar la discusión es qué pasa en las escuelas cuando le colocan el titular de que tiene que ser inclusiva. ¿Cuántos sabemos de lo que pasa en el interior de las escuelas? ¿Cuántas capacidades hay instaladas para que efectivamente la inclusión no sea solamente un titular, sino que efectivamente sea algo que pueda ser vivido? Y en ese sentido es que quiero hacer mi reflexión. Ya se han hecho otras en términos generales, a las cuales estoy en general de acuerdo, así que vamos a partir con esta presentación. Parece obvio, pero no todo el mundo está consciente de por qué hoy día hablamos de inclusión en los sistemas educacionales. Y eso es importante saberlo porque estamos súper conscientes que en todas partes ha aumentado la diversidad. Incluso en Chile, que éramos un país tan alejado del mundo y que en general éramos todos bastante similares, por decirlo de alguna manera, en los últimos años hemos visto cómo la llegada de personas de muchos otros países de alguna manera ya se está reflejando en salas de clase que son diversas, al menos diversas en apariencia. Y también ha habido un aumento de la diversidad en todos los otros ámbitos, pero también ligado a una conciencia de derechos, que no es menor y que son crecimientos que se han dado en forma, yo diría más bien, paralela, en la medida en que las personas sienten que su dignidad es única y que no puede ser tocada, entonces también surgen los derechos necesarios para poder protegerla. También sabemos hoy día, porque tenemos datos, gracias a Dios, en que los estudios muestran brechas o inequidades. Tenemos brechas de desigualdad de ingresos, sí, importante. En nuestros países, en América Latina, las diferencias que hay entre los ricos y los pobres todavía es extremadamente alta y inequitativa, por cierto, pero también hay muchas diversidades en términos de
habilidades dentro de los estudiantes en una misma sala de clase, elemento que normalmente no se ve, incluso no se enseña a los futuros profesores, que tienden más bien a pensar en un alumno tipo término medio, sin hacerse cargo de la tremenda diversidad que hay entre las habilidades de cada uno de los estudiantes y que por lo tanto requieren un tratamiento especial. También hay brechas de género que son importantes, en las cuales hemos visto normalmente de que muchas veces las mujeres van quedando más atrás que los hombres. Y brechas por factores territoriales que no son menores. Es distinto vivir en el campo en términos de equidad a vivir en una ciudad. Y tenemos que hacernos cargo también de cómo incorporamos en un país como Chile a todos nuestros compatriotas independientes del lugar donde vivan. En todas partes del mundo, cuando se habla de inclusión, esta es mi interpretación, asumo solo mi responsabilidad, más bien se habla de acceso. Y en general el tema es centrarse en por qué hay tantas personas excluidas del sistema. Y lo que se ha visto hoy día en el mundo todavía es dramático saber que hay 72 millones de niños, según datos de la UNESCO, que no están incluidos en el sistema educacional. ¿Y quiénes son aquellos niños? Fundamentalmente son estudiantes de campo, mujeres, personas que vienen de comunidades indígenas y niños con necesidades educativas especiales. Entonces el desafío en términos generales en todas partes del mundo cuando se habla de inclusión tiene que ver más con inclusión de acceso. En cambio en Chile, desde mi punto de vista, en realidad nosotros tenemos una cobertura casi universal. Y digámoslo, tenemos en Chile una cobertura casi universal gracias a que hemos tenido un sistema mixto y compartido de provisión educativa. Sin eso no tendríamos la cobertura. A mí me toca trabajar en América Latina y veo cómo los países en los cuales no hay posibilidades de otro tipo de establecimientos educacionales, la cobertura no se ha logrado completar. Así que eso es un elemento importante para saber que la provisión mixta debe mantenerse con toda su fuerza, fortalecerla, porque es lo que nos ha permitido el primer gran logro de tener una cobertura prácticamente universal. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la inclusión en Chile, el desafío que tiene que ver con la calidad. Nosotros tenemos a todos los niños en la escuela, pero no les damos a todos lo mismo. Mayoritariamente, yo creo que nuestro problema es que, con lo muy orgulloso que nos podemos sentir de los resultados que tenemos en América Latina, digamos las cosas por su nombre, eso es una realidad, está bien, y da cuenta de Chile lo que ha avanzado. Pero no es lo que queremos para nuestro país. Efectivamente, no es lo que queremos para nuestro país. Estamos muy lejos de lo que vamos a necesitar poder tener como habilidades de nuestros ciudadanos para que realmente podamos competir en el mundo de hoy. Entonces, la escuela de Chile, a mi modo de ver, tiene muchos elementos positivos, pero básicamente le falta agregarle valor. No basta con tener a los niños en la escuela, no basta la escolarización, es absolutamente necesario que tengamos el suficiente especificación y énfasis en cómo mejoramos lo que sucede al interior del aula, incluso al interior de la escuela. Me alegra escuchar a Carlos, porque esto es una política que viene hace muchos años, en que el foco tiene que ser la escuela, darle autonomía a la escuela, darle autonomía a los procesos que ahí suceden, porque ¿quién mejor que quienes que están al interior de la escuela, el director, los profesores, son los que saben las necesidades que tienen sus propios niños? Nadie mejor que ellos las saben. Las políticas pueden ser muy en términos generales, pero lo que sucede con el problema en la escuela, en el cual tiene que aceptar a incluir a niños diversos, pero no tiene materiales, no tiene recursos, los profesores no han sido capacitados para eso, los profesores sabemos en Chile tienen dificultades incluso para manejar el currículum que tenemos y queremos exigirles además que se hagan cargo de una diversidad. Desde esa perspectiva a mí me parece que nosotros tenemos una deuda para poder hablar de inclusión, porque tenemos que ver cuáles son los recursos que vamos a poner para que eso sea una realidad. Quiero señalar que en realidad cuando se ve que la inclusión en algunos elementos resulta, no es solamente por el hecho de que se incluyan niños en la escuela,
no es sumar niños, es transformar la escuela con los programas requeridos para cada una de las necesidades de los niños. Un profesor formado en Chile hoy día no tiene las competencias porque no se las enseñaron en las universidades para poder manejar una diversidad como la que hoy día se encuentra en el aula. Entonces, hagámonos cargo de eso, hagámonos cargo de programas de formación de profesores centrados en la escuela, centrados en las necesidades y en lo que se necesita. Solamente en los minutos que me quedan, comentarles de un estudio que me llamó la atención. En Estados Unidos, en el año 90, había un 34% de niños, en este caso con necesidades educativas especiales. Aumentaron el ingreso y la inclusión de estos niños a un 61%. Lo que se apostó fue que con la inclusión mejoraba la calidad. Y el estudio demuestra que eso no ha sido así. Y yo creo que en Chile también inicialmente vamos a ver eso. Hay que tener mucho cuidado. Incluir no es automáticamente calidad. Incluso puede llegar a afectarla en algún minuto si no están las capacidades preparadas para poder asumirla. Entonces, más que centrarse en inclusión, es siempre centrarse en inclusión con calidad. ¿Qué es lo que encontraron estos investigadores cuando fueron a algunas escuelas que sí lo hicieron bien y que sí mejoraron? 3 claves que no van a ser ninguna sorpresa para los que estamos aquí, se ha mencionado, pero sí hay una en que yo quisiera insistir. 3 claves. Liderazgo del director, evidentemente eso es fundamental. Si la escuela es nuestro eje, si la escuela es nuestro centro, evidentemente la cabeza, el director es quien tiene que ponerle el sentido de misión, la visión, el compromiso, comprometer a los profesores, a los padres, a los estudiantes. Pero fíjense qué interesante, a propósito que está nuestro director de la Agencia de Calidad, uno de los elementos más importantes son los sistemas de gestión de datos al interior de las escuelas. También los datos que son masivos y que son para el diseño de las políticas públicas. Pero las escuelas que tomaron la decisión de tomar un sistema de datos en el cual pueden ir monitoreando el progreso de los estudiantes, haciéndose responsables, parece que ahí hay una pista que es importante para lo que puede suceder al interior de la escuela. Tenemos que ser capaces al interior facilitar, entregar los recursos para que las capacitaciones se hagan en torno a lo que los niños necesitan de esa escuela para entregarles propiamente los programas específicos. Y por supuesto que un sistema de desarrollo profesional, asimismo en la escuela. En Chile, en todas partes del mundo está muy cuestionado el sistema profesional docente, se gastan billones de dólares en el sistema profesional docente que no ha dado resultados, no ha tenido impacto. Y se piensa que, entre otras cosas, es porque no se ha hecho cargo de las necesidades que tienen los profesores en el aula, en su clase y en su escuela. Así que eso también hay que absolutamente modificar. Solamente mi reflexión final, porque llegué a los 0 puntos, me salto a las iniciales, solo para decir que no es posible la inclusión sin los profesores. Y tenemos que hacernos cargo de que lo que le pidamos a los profesores se lo podamos dar con las condiciones y las herramientas que ellos necesitan. Lo otro es solamente un titular. Muchas gracias.